¿Sabías que con Provincia Net Pagos desde ahora podés pagar online? Porque vos lo necesitabas y nosotros te queremos cuidar. Es fácil. Ingresá a www.provincianet.com.ar, regístrate y pagá todos tus impuestos y servicios con tu tarjeta de débito y sin moverte de tu casa. Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 75. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan episodio a episodio Alfredo Cuchu Zayat. Alfredo, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, ¿cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Buenas, el equipo se completa con Pablo Totó Ibáñez. Pablo. Muy bien, buena semana para todos. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de la cuenta de Twitter @trucogallo. Bueno, hablaremos de elecciones en pandemia. El sistema democrático donde existe no se detuvo en la pandemia. Creo que es una de las grandes ventajas que tuvo el gobierno de Alberto Fernández y el resto de los gobiernos. Hay que decir que era un gobierno que tenía un enorme capital político porque recién había asumido y que este es un año donde no hay elecciones. Pero están planificadas las elecciones en Brasil para el mes de octubre, las elecciones municipales. Están planificadas las elecciones presidenciales en los Estados Unidos para la primera semana de noviembre. Hubo elecciones autonómicas. Tanto en el País Vasco como en Galicia, en España, que fueron una de las primeras elecciones en Europa post-pandemia. ¿Qué tenemos para decir con respecto a la cuestión electoral, política y la pandemia, Pablo? Sí, me interesaba en este tiempo que venimos hablando de que de alguna manera arranca la pre-campaña, empiezan a definirse las posiciones políticas, empiezan a hablarse de hipótesis, candidaturas, hacer una especie de viaje distópico a un 2021 donde la Argentina, como vos decías, como muchos países le ocurrió a lo largo del 2020, tenga que votar en un tiempo todavía de pandemia. Primero vamos a los datos más lineales del calendario. Está fijado por ley. Las elecciones el año que viene, las elecciones de diputados y senadores nacionales, la elección nacional debe ser por ley el 24 de octubre, la PASO nacional para diputados y senadores el 8 de agosto, y en ese esquema el cierre de listas debería ser el 19 de junio, es decir, faltan un poquito más de 10 meses para esa fecha clave, por lo menos para todos los que nos gusta y los que seguimos la información política, porque define alianzas, acuerdos, protagonismos, referencias y de alguna manera lo que cada espacio político pone sobre la mesa. Primer interrogante, ¿puede ocurrir que no haya paso en el año 2021? Fue una propuesta que le llevaron algunos dirigentes a Alberto Fernández. Alberto Fernández hizo un sondeo con sectores de la oposición. En el 2019 y 18 el gobierno de Mauricio Macri evaluó la variable de las PASO. Si uno unifica estas dos posiciones, debería haber consenso para que la PASO o se establezca alguna modificación o directamente se elimine, lo cual suele instalar un problema adicional para la definición de las candidaturas. Si hay un beneficio que tiene en general la PASO para los espacios políticos es que permite resolver en una elección abierta, general, las disputas que no pueden lograr de otra manera, ni por elecciones internas, ni en todo caso en una mesa de negocio. Por lo tanto, de no haber paso, se ganaría de alguna manera la instancia de simplificar eventualmente una elección en tiempo de pandemia, porque sería un solo instancia electoral. En legislativas no es necesario el balotaje, por lo tanto se reduciría a un día, y también estará en todo caso la discusión política, porque lo que ocurre en las elecciones intermedias es que hay 11 provincias que tienen elecciones provinciales, muchas de las cuales terminan votando con su propio calendario. En esos términos sí puede ocurrir que haya una tendencia a unificar. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Vos decías muy bien lo de Galicia, decías lo del País Vasco, que hubo elecciones. También hubo elecciones presidenciales en América Latina, se votó en estos días, el 5 de julio, en la República Dominicana. Ganó un candidato opositor, Aináider, que era
justo en el medio de la campaña estuvo enfermo de COVID, fue COVID positivo, fue muy baja la participación, 55%, la más baja en la historia de República Dominicana. Está la elección de Estados Unidos, pero se está desarrollando mientras tanto las primarias, ¿sí? Con algunos inconvenientes y con algunos datos que posiblemente por la experiencia nos vengan a servir o por lo menos aparezcan sobre la mesa. Hubo elecciones de gobernador en Tokio, hubo elección presidencial en Islandia también, hubo referendo constitucional en Rusia, se vienen las elecciones departamentales en Uruguay, se viene una elección muy importante que es la presidencial del 18 de noviembre en Bolivia, ¿sí? La región tiene muchas elecciones, hay una parlamentaria el 6 de diciembre en Venezuela y está previsto, postergado, el referéndum constitucional en Chile, ¿sí? Producto de todas las revueltas y todas las movilizaciones populares que hubo en los últimos meses, y también primarias de gobernadores y de alcaldes para noviembre. Digo, hay un paquete de elecciones en la región. ¿Y por qué hay que mirar la región? Porque justamente el caso del coronavirus está ahora impactando, el epicentro es América Latina, y en todo caso, por los tiempos electorales, si no se ordenase de alguna manera, vía vacuna, vía mecanismos, vía porque declina el virus a nivel internacional, estaríamos más o menos en los mismos tiempos que están ahora en este país. Pero ¿qué aparece, por lo menos para hacerlo en este análisis, si se quiere, una revisión distópica de lo que podrían ser elecciones en tiempo de pandemia en la Argentina, además de la cuestión de la PASO? ¿Qué ha ocurrido en otros lugares del mundo? Se instaló muy fuerte la idea del voto por correo. Parece una cosa insólita. En Estados Unidos se ha desarrollado muchísimo. Hubo, de hecho, una protesta de Donald Trump al respecto, advirtiendo que podía dar lugar a fraude. Se entendió como un argumento político en todos los lugares. En general, los espacios políticos que hablan de fraude es porque están perdiendo las elecciones. Digamos, tenemos una amplia experiencia acá en la Argentina que eso suele ocurrir. Pero el voto postal, como se le reconoce, se activó en la elección argentina en el año 2019. Se usó para votantes en el extranjero. O sea, que hay un antecedente, naturalmente muy acotado, que podría dar lugar a que se ponga en práctica en una situación de emergencia pandémica. ¿Por qué? Porque la decisión, en general, por lo menos hasta ahora del gobierno, es sostener el calendario electoral del 2021. ¿Qué otra cosa ha ocurrido? La mayoría de las campañas electorales se volvieron virtuales. No hay campañas electorales, son más cortas, no hay actos electorales, se modificó. Digo, más allá de las cuestiones previsibles de los barbijos, del distanciamiento, de limpieza, pero que también se han modificado cuestiones que tienen que ver en algunos lugares que se votaba un día, se empezó a votar en 2 días para que haya menos concentración de gente. Un periodo, por eso, de votación incluso más largo. Acá se vota de 8 a 6. Posiblemente en algunos lugares se extendieron 2 o 3 horas el tiempo de votación para que eso se logra. Mucho tiene que ver también con algunos mecanismos de voto online, ¿sí? Una variable que acá parece insólita, pero que se ha activado en algunos lugares. En Rusia se ha activado un mecanismo de voto móvil, donde hay, como acá se han hecho algunas elecciones, recuerdo yo, de espacios sindicales donde los votos se trasladan. En vez de que la gente se traslade al lugar de votación, se eligen como distintos puntos y ahí se va a votar a los barrios, o se lleva en todo caso la votación a los barrios. Mecanismos que tienen que ver con un eventual escenario de una elección 2021 con pandemia. Y me puse a recordar que acá votamos en pandemia, en una pandemia de muchísimo menor impacto, pero cuando acá se votó en junio del 2009, estaba en el continente, en la Argentina, en plena pandemia o en plena epidemia de la gripe A. Tuvo muchísimo menos impacto, terminó con una cantidad de fallecidos de aproximadamente 800, aunque hay algunos datos respecto a la subestadística porque no se habrían declarado, pero naturalmente mucho menor a lo que ocurrió con el coronavirus de la expansión. Fue muy fuerte la gripe A en la Argentina en aquel momento, generó incluso una crisis de ministerio, porque estuvo en el medio, venía con muchísimas críticas encima Graciela Ocaña como ministra de Salud, que había asumido en el mismo tiempo que lo había hecho Cristina Fernández de Kirchner
convocada, propuesta justamente por Alberto Fernández, que era jefe de gabinete y ahora es presidente. Ocaña aparece en ese gobierno, había hecho una gestión también muy polémica en el PAMI, termina como ministra de Salud y se genera mucha discusión que deriva luego en que tras la derrota electoral de junio de Néstor Kirchner como candidato en la provincia de Buenos Aires contra Francisco Narváez, renuncia unos días después justamente Graciela Ocaña y genera esta discusión sobre cómo había sido el manejo de la pandemia y cuánto elemento había estado metido en esa idea de no querer demorar la elección. Recuerdan también que esa elección se anticipó. Fue una elección en junio, muy poco habitual la fecha para elecciones, como fue en junio las elecciones de medio término de legislativas. Después de eso, de esa derrota, vino, además de la ley de la PASO, también vino la ley que estableció un cronograma sin modificaciones. Hoy están establecidos por ley las fechas electorales, el segundo domingo de agosto para la PASO y el tercer o cuarto domingo de octubre para las generales. Digo, todo tema que tiene que ver una discusión que va a instalar y que posiblemente va a reposicionar en esta eventualidad de una elección con formatos distintos, otra vez la discusión del voto electrónico, que fue una de las primeras derrotas electorales y políticas que tuvo Mauricio Macri cuando intentó imponerlo, con todas las críticas y todas las polémicas y todas las discusiones que hay sobre ese formato, pero que además, al tener que establecer o al tener que discutir nuevos formatos o eventualmente tener que establecer nuevos mecanismos para la elección, seguramente va a incrementar este bisbiseo muy habitual de las denuncias, desmanejos y de tratar en todo caso de poner en duda los resultados electorales. Le hago un hilo más para cerrar y lo comparto con ustedes, compañeros, esta idea de que quedó muy instalado, muy discutido el resultado electoral, más allá de una diferencia importante, segmentado cuando uno mira el mapa del país, de dónde se ganó, dónde se perdió, focalizado aquí, focalizado allá, pero que además cierto clima, porque lo repasamos en su momento, esa historia de que en referencia a la PASO remontó muchísimo, Juntos para el Cambio terminó haciendo una elección que le dio como cierto soporte para lo que vino después. Las discusiones se van a volver a instalar y naturalmente se van a volver a instalar a partir de los candidatos y de todo el debate que ya va a estar cruzado posiblemente, además, no solo por el tema deuda que charlamos en el episodio anterior, sino sobre cómo va a ser el año que viene y si efectivamente, como suele ocurrir, el mandato de la elección va a ser sobre la situación económica. Bueno, un informe muy completo sobre elecciones en el mundo y la perspectiva de lo que puede suceder en la Argentina. Falta exactamente un año para que se voten en las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, si es, como dice Pablo, se siguen sosteniendo o si se suspenden. Recordemos las primarias o casualmente se empezaron a aplicar luego de la derrota electoral del año 2009, ¿no? Uh-huh. En las llamadas candidaturas testimoniales, donde fueron en una sola lista, encabezándola el expresidente Néstor Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y Sergio Massa. Nacha Guevara fue la tercera. La tercera de Nacha Guevara. Carta. Claro, el cupo femenino. Cuarto. Nacha Guevara, que inmediatamente renunció, hasta donde recuerdo, ¿no? Exactamente. Su primer acto público como diputada fue haber renunciado. Y lo interesante del recuerdo de aquella elección, casi como una digresión, es que Néstor Kirchner perdió frente a Francisco Narváez, hoy alguien que está fuera del sistema. Total. Sí. Hay que, recordemos también, en una triple alianza era la de Narváez, ¿no? De Narváez, Mauricio Macri y el tercero no me lo acuerdo. No te lo querés, te acuerdas del tercero. No me lo acuerdo, no, viste, la memoria. Felipe Solá no era. El actual canciller Felipe Solá, exactamente. Una elección del 2009 que estuvo muy marcada por el tema de la disputa con el campo, la aparición de un actor político como el campo con muchos candidatos,
¿sí? De ahí surge, por ejemplo, como candidato después de Angeli, por tomar alguna referencia, Bursaile, referentes que todavía siguen en el escenario. Bursaile se convierte después con el tiempo en ministro de Agricultura de Mauricio Macri. Una elección interesante por lo que mostró y por lo que generó. Déjame agregar un punto sobre esa elección, porque ahí mencionaste dos aspectos que son lo de la gripe A, el manejo ese de Graciela Ocaña, y después el del campo, pero no hay que olvidarse que fue un año de crisis económica. Tenías la crisis global del 2008, que empieza a pegar fuerte en el 2009, entonces ahí es también un factor muy importante. El tema económico es muy clave para las elecciones, por eso cuando también se habla para el año que viene, el 2021, bueno, hay que ver cómo está, ¿no? Digamos, si primero ya se superó la pandemia, segundo, si se superó, qué recorrido económico hay, ¿no? Cómo quedan los escombros y cómo empieza la recuperación. Y yo pienso que ahí hay un factor importante. Ese va a ser posiblemente el mandato. Y te agrego algo más, Alfredo. El anticipo, el adelanto de las elecciones, Néstor Kirchner lo resuelve advirtiendo o interpretando que en junio todavía el impacto de la recesión mundial iba a ser menor que en octubre. La situación de la economía y la proyección de la situación económica se equivocó, porque en octubre ya la economía estaba reactivada. Bueno, se equivoca en eso y se equivoca también en la variable de aquella famosa testimonial. Sí, después la gran pregunta era esa, ¿cuál hubiese sido el resultado si no hubiesen estado los candidatos testimoniales? Posiblemente en vez de perder por 2,5 como perdió Néstor Kirchner contra Narváez, hubiese perdido peor. Es por 2 puntitos, según la expresión de Néstor Kirchner. Sí. Un detalle, una boutade con respecto a Néstor Kirchner y sus participaciones electorales. En las elecciones federales que participó Néstor Kirchner, perdió las dos. Todo. ¿Cuál? ¿Cuál? Y perdió con Carlos Menem, la presidencial, claro. Sale segundo. Y perdió frente a Francisco de Narváez en el año 2009. A pesar de eso, logró transformar esas derrotas en algo en términos políticos muy virtuoso, ¿no? Porque terminó siendo presidente por un lado. Déjame, iba a recordar eso, contrariamente a lo que ocurrió, haciendo la referencia a los antecedentes, al currículum electoral de elecciones federales de Néstor Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner había ganado todas las elecciones que había competido en su vida desde el 91 en adelante, no recuerdo ahora, pero fueron como 11, porque en varias elecciones en mandato intermedio volvió a competir, salvo que perdió en el 2017 la primera elección, en realidad en la segunda en la general, porque la PASO la había ganado por unas décimas. Bien, bueno, un panorama bastante completo de este capítulo de Truco Gallo. Le mandamos un saludo muy especial a Juan Manuel Moretti, cantante de Estelares, oyente de Truco Gallo, y al primer actor, Leo Esbaraglia, también mandarle un saludo a todas y todos los oyentes de Truco Gallo, que son miles. Una pregunta, ¿Moretti es ciudadano de la República Independiente de Gonet? No, está en los planes de la expansión de Gonet, vive Villa Elisa, si no me equivoco. Los planes de expansión incluyen el anexar Villa Elisa, y ahí yo supongo que lo vamos a poner a Moretti a cantar el himno de Gonet, que todavía no hemos compuesto, pero que y tranquilamente puede ser el autor del himno de Gonet, ¿o no? Sí. Exacto. Bueno, nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias, Cucho, hasta la próxima. Bueno, un abrazo grande para todos. Chao, Pablo, hasta la próxima. Saludos, señores, buena semana. Hasta la próxima para todos. Chau, chau. Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. ¿Ya te aburriste de mirar siempre lo mismo? Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con los mejores packs de canales y contenidos. Entra en movistar.com.ar/play y registrate gratis. Movistar Play, series, películas y televisión. Promoción válida del 1 del 8 del 2020 al 31 del 8 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.